Goku y yo en el mundo de One Punch Man capítulo 2. Renuncia de derechos los personajes de Dragon Ball como los de One Punch Man, como la música que aparezca en el vídeo no me pertenece en crédito a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la historia. Sin más que decir, aquí les dejo el vídeo. Your magic white rabbit has left its writing on the wall. We follow like Alice and just keep diving down the Capítulo 2. Ahora vemos cómo estaban esperando. Goku hacía ejercicios físicos mientras esperaba, mientras Luke solo estiraba un poco y número 18 solo miraba. Los presentes decían: mira esa belleza, me gustaría tener una cita con ella, pero se sorprendieron al ver la velocidad con la que Goku hacía sus ejercicios, dándose cuenta de que no era una persona cualquiera. Ahora vemos cómo iban a hacer saltos laterales. Un hombre diría: listos serán saltos laterales por 30 segundos. Comiencen, lo dijo bajando su mano. Al escuchar eso, Goku, Luke y número 18 lo hicieron tan rápido que parecía que hubieran dos de ellos por su gran velocidad, sorprendiendo a los demás, que dijeron: es increíble, es como si se hubieran dividido en dos. Ellos sabían que se estaban moviendo debido a que causaban una pequeña cantidad de viento a su alrededor. La siguiente será carrera de 1500 metros, donde vemos como Goku estaba en posición para correr. Entonces el encargado de la prueba diría: comiencen, a lo que apretó su cronómetro. Enseguida Goku empezó a correr lo más rápido que pudo, desapareciendo a la vista de todos, llegando al final antes de que siquiera se dieran cuenta o pusieran la cinta del final, dejando a todos sorprendidos. Después fue el turno de Luke, que dejó la misma marca de Goku, y por último número 18, que tuvo un resultado increíble solo siendo un poco menor que el de Goku y Luke por 2 milésimas de segundo. Después fue levantamiento de pesas, donde las tres levantaron el máximo peso posible diciendo: disculpen, no tienen algo más pesado, dejando a los evaluadores como candidatos impactados. En el lanzamiento de bala la mandaron fuera del lugar de la prueba, destruyendo el techo. Goku con una sonrisa nerviosa diría: lo sentimos. El siguiente fue salto vertical, donde los tres atravesaron el techo mientras seguían subiendo, perdiéndose de vista solo se vería una estrella que desapareció. Después de unos momentos los tres volvieron a bajar.
volando en el último momento para no estrellarse, dejando más impactados a todos. El siguiente fue Dale al tipo dejando un puntaje bastante impresionante. Después fue la máquina de golpear, la cual al golpearla la máquina salió disparada atravesando la pared perdiéndose a la vista, dejando a todos impactados. Algunos decidieron mejor irse. Saitama también estaba dejando muy buenos resultados en las diferentes pruebas. Ahora vemos a Saitama en el vestidor, aún con la ropa que usó en las pruebas, diciendo "Uf, por fin terminé con las pruebas, ahora solo falta esperar los resultados". Entonces llegaría Genos, a lo que Saitama lo miraría diciendo "Oye, ¿terminaste también?", a lo que Genos diría sí, a lo que Saitama diría "Oye, ¿cuál es el punto de que hagas las pruebas físicas?", a lo que Genos diría "como dice", a lo que Saitama diría "verás, no puedes darles la información de tus componentes". Genos no entendió, a lo que Saitama diría "olvídalo y dime cómo te fue", a lo que Genos iba a decir algo, pero entonces escucharía Saitama y Genos "son ustedes", ganándose la atención de los dos, que miraron viendo a Goku junto a Luke. Al verlos los dos los reconocieron diciendo "ustedes son", lo dijo claramente, sorprendido mirándose entre sí. Genos diría "¿los conoces, sensei?", a lo que el otro diría "si los conocí hace un tiempo". Goku diría "bueno, eso lo podemos hablar después", a lo que Saitama diría "me parece bien, como han estado, no los veo hace tiempo". Goku diría "hemos estado bien, matando kaijin de diferentes rangos, salvando gente y acabando con organizaciones criminales", lo dijo con una sonrisa. Al escuchar eso Saitama diría "ya veo, es genial". Luke diría "bueno, y tú sigues siendo un héroe por diversión". Saitama diría "sí, pero decidí volverme profesional porque nadie conocía mi nombre a pesar de todo lo que he hecho". Luke diría "ya veo, bueno, es probable que sea porque la gente no te ve en el lugar, ya que te vas en un instante al acabar con el kaijin o la banda criminal". Saitama diría "tú crees, pero si ustedes tampoco son muy conocidos será por lo mismo". Genos diría "se equivoca, sensei, ellos son bastante conocidos y considerados héroes a pesar de que no están inscritos todavía en la asociación de héroes". Saitama diría "de verdad", claramente sorprendido, a lo que Goku diría "la verdad es que sí, pero es incómodo, apenas nos ven nos rodean pidiendo autógrafos, fotos, darnos las manos. Algunas incluso nos piden darnos un beso en la mejilla o nos dan sus números de teléfono". Saitama diría "ya veo, y por cierto ustedes también vinieron a dar la prueba para ser un héroe profesional, supongo", a lo que los dos asintieron. Saitama diría "entonces, ¿cómo les fue? Eso me recuerda que no me pudiste responder, Genos, ¿cómo te fue?", a lo que Genos diría "los retos fueron muy fáciles, tanto el escrito como el físico". Saitama diría "cierto, es lo único que se necesita para ser un héroe. Por cierto, Goku y Luke, ¿cómo les fue?", a lo que Luke diría "pienso lo mismo que Genos, las dos pruebas fueron muy fáciles, pensé que sería algo más complicado". Genos diría "estoy de acuerdo con usted, señor Luke". Saitama diría "¿verdad que sí era bastante fácil?". Goku se empezó a rascar la parte trasera de su cabeza diciendo "la verdad es que para mí el examen escrito fue bastante difícil, de no ser porque Luke me hizo estudiar antes de venir por si acaso haría un examen escrito me hubiera sido casi imposible de resolver", a lo que todos lo miraron con caras de "¿es en serio?". Luke diría "créanme, habla en serio, pero cuando de pelea se trata este cabeza hueca es un verdadero genio, aun lo que se refiere a entrenar a otros, es demasiado blando". Goku diría "oye". Luke diría "pero si es verdad, eres un genio en combate, pero eres muy blando a la hora de entrenar, sabes que es verdad, pero bueno, volvamos al tema". Saitama diría "es mejor". Genos diría "nos darán pronto los resultados, 70 puntos es una calificación aprobatoria, ja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 . El examen es muy difícil aprobarlo, cualquiera puede pasarlo, eso nos deja el examen físico, que para nosotros no es ningún problema". Luke diría "es verdad, se puede decir que ya somos héroes", mirando a Goku diciendo "espero que te haya ido bien después de todo lo que te ayudamos a estudiar", poniendo nervioso a Goku, que se imaginaba a un Chibi Goku frente a un molesto Luke y una molesta número 18, quienes decían "como que reprobaste, después de que te ayudamos a estudiar, eres un cabeza hueca", haciendo que se pusiera nervioso pensando "espero haber pasado la prueba", claramente nervioso. Una hora después, vemos como todos ya estaban vestidos. Genos diría "obtuve 100 puntos siendo visto por todos los presentes", que dijeron "en serio, que bien", a lo que Genos diría "sí, dice que estoy clasificado como héroe clase S". Goku diría "clase S, ¿qué significa eso?".
a lo que Genos diría, a la hora de la verdad esta evaluación no debe significar mucho, a lo que Genos siguió diciendo y a ustedes cómo les fue. Saitama diría déjenme ver, a lo que abrió el sobre empezando a sacar el documento. Al ver una parte del documento diría por la letra parece que soy clase S. Genos se acercó diciendo es normal, además de que el tamaño es más grande que la mía, como lo sospechaba. Entonces Genos diría y a ustedes cómo les fue, lo dijo mirando a Goku y Luke, a lo que Luke diría déjenme ver, a lo que Luke abrió el sobre empezando a sacar el documento sacando este por completo diciendo dice que soy un héroe clase S, obtuve 100 puntos tanto en el examen escrito como el físico. Genos diría es genial, ahora los tres somos héroes clase S. Luke diría sí, a lo que miraron a Goku el cual empezó a abrir el sobre empezando a sacar el documento mientras pensaba por favor pequeños Fenchan que no me fuera tan mal en el examen escrito, lo pensó con varios nervios. Al terminar de sacar el documento se vería como decía que era rango B, debido a que le había ido algo mal en el examen escrito. Goku diría soy rango A, lo dijo suspirando aliviado, pero sintió la mirada molesta de Luke, que diría después de todo lo que te ayudamos cabeza hueca, suspirando diría supongo que para ser tú el puntaje fue alto. Goku empezó a reír nervioso jajejejeje, mientras decía sí es gracias por ayudarme junto al azul. Luke diría no es nada, solo asegúrate de subir pronto a la clase S, o tal vez debería ir a hablar con los ejecutivos para que te suban. Goku diría no hace falta, prefiero subir por mi cuenta, lo dijo con una sonrisa. Luke sonrió diciendo como prefieras, sabía que Goku era así. En ese momento Genos les diría por cierto Sensei señor Luke que les preguntaron en la entrevista, lo dijo con una sonrisa. Saitama diría entrevista. Luke diría sí, solo me preguntaron por unas asociaciones criminales con la que acabamos con la Azul y Goku, además de unos Kaijin peligrosos nada más. Genos diría ya veo. Supongo que al sensei no se lo hicieron porque vieron como sus resultados fueron impresionantes. Mirando a Saitama que miraba por la ventana mientras decía tal vez o tal vez sea porque soy un héroe clase C, con calificación de 71, lo dijo mostrando su calificación como su rango. Genis diría ya veo, al ver una parte de la clasificación pensé que la C era una parte de la S. Al escuchar eso, Saitama diría deja de analizarlo, lo dijo con clara molestia. Luke vería como en el examen Goku había sacado 83 puntos, lo cual era bastante considerando que Goku no era bueno en los exámenes escritos, pero era suficiente para poder ser clase A. Lo dudaba mucho, era raro que con ese puntaje lo dejaran en rango A y no B, pero estaba feliz de ver cómo su hermano había llegado a ser clase A. Genos diría debe ser un error, voy a hablar con el encargado sobre esto, lo dijo serio, pero Saitama diría no me vas a avergonzar. Entonces en los parlantes se escucharía señor Genos, señor Saitama, señor Goku, señor Luke y señorita Lazuli, habrá un seminario para los candidatos que aprobaron a las 4 p.m. y por favor vayan al salón número 3. Saitama diría muy bien, vamos, si lo piensas lo importante es que pasamos, lo dijo claramente, desinteresado. Luke diría bueno él tiene razón, además si hacen bien su labor acabando con varios Kaijin peligrosos, atrapando criminales y salvando o ayudando personas, lo más probable es que puedan subir de rango, ¿no creen? Genos diría en eso puede ser que tenga razón. Saitama diría ves Genos, no hay de qué preocuparse, podré subir de rango. Goku diría es verdad, yo también podré subir de rango. Saitama diría acabemos con esto y vayamos a casa. Mientras tanto en otro lugar se escucharía por fin encontramos al cyborg que estábamos buscando. En ese momento otra voz diría sí, eso escuché. La primera voz diría considerando sus logros anteriores hicimos una exposición y lo clasificamos como héroe clase S. Solo quería que estuviera enterado sobre este cambio de eventos. Se mostraría a la persona con la que estaban hablando, era un joven alto y delgado, con cabello azul claro desordenado, largo hasta los hombros y ojos amarillos, una chaqueta blanca sobre su camisa gris con un collar de círculo verde y pantalones negros, el cual diría sí, yo lo apruebo, mirando el expediente de Genos diciendo Genos sé. El hombre con el que estaba hablando diría por cierto las personas que mencionaste y que recomendaste para ser héroes, ganándose la atención del joven que diría qué pasa con ellos. Les ofrecí ser unos héroes clase C debido a sus grandiosas habilidades, pero me dijeron que lo iban a pesar. Desde ese día no he sabido nada de ellos, más que acaban con muchos Kaijin, salvan personas y acaban con organizaciones criminales. El sujeto diría bueno ellos vinieron a la prueba hoy,
Lo supimos por sus nombres y la descripción que nos diste. Al escuchar eso el hombre se sorprendió mucho, quedando impactado. Mientras tanto vemos como Saitama, Genos, Goku, Luke y la Fury estaban en el salón 3 en la conferencia. Frente a ellos estaba un hombre que diría felicitaciones por aprobar, donde se les podía ver a los presentes desinteresados. Entonces el hombre diría: ahora para ser honesto, uno de ustedes apenas lo logró, así que a menos que quieran que su suerte desaparezca, quiero verlos dándolo todo. Además no sean arrogantes, ¿entendieron? Tengan su certificación de héroes en mente, lo dijo señalándolos con una mirada algo intimidante, pero a los presentes no les afectó en lo más mínimo. Mientras el sujeto seguía diciendo: espero que de ahora en adelante actúen humildemente. Después de todo, sus caras aparecerán en la página de la Asociación de Héroes. Saitama lo miraría sin el más mínimo interés mientras comía chicle. El hombre cada vez más molesto diría: si me escuchaste, esa cabezota tuya será mostrada a todos el mundo. Si no quieren avergonzarse subiendo a la mesa empezando a hacer movimientos de artes marciales, diría: aspiren a ser un héroe distinguido como yo. Pero nadie le daba la más mínima importancia. Saitama haría un globo con el chicle, el cual empezó a hacerse cada vez más grande hasta que explotó en su cara, ganándose la atención de Genos, que lo miró diciendo: Sensei. El sujeto molesto diría: al ser un héroe clase A tengo cierta influencia en las decisiones de la asociación, así que los que sean irresponsables perderán puntos y serán degradados. ¿Acaso he sido claro tratando de intimidarlos? Pero no los afectaría en lo más mínimo siendo ignorado por estos. La conversación entre Saitama y Genos sería como en la historia original. Mientras tanto vemos al hombre del seminario hablando claramente molesto, diciendo sobre los novatos de hoy: de verdad pasaron el examen, su actitud era pésima. No sabían quién era yo, un héroe clase A, rango 38, maldición. Además no tienen ni idea de cómo funciona el mundo. Son unos novatos, terminarán muertos muy pronto. A lo que el ejecutivo que estaba con él diría: no, ganándose la atención del hombre que lo miró. A lo que el ejecutivo diría: Genos, Luke junto con la Fury hicieron un puntaje perfecto en el examen escrito como en el físico. Son unos novatos sensacionales que ganaron el rango de clase S desde el principio. El otro recluta Son Goku no le fue tan bien en el examen escrito, pero en el examen físico destrozó junto a Luke y la Fury todos los récords de héroes que teníamos. Es un héroe de clase A que subirá pronto a clase S como su hermano. Y por último Saitama, después de esos tres nuevos héroes que mencioné, él fue el que tuvo los mejores puntajes como héroes, rompiendo también los antiguos récords que teníamos en la asociación. En esos 4 es como si un dios recibiera en su cuerpo. Lo más sorprendente en que esos dos hermanos dicen tener una transformación que aumenta sus habilidades físicas, lo cual significa que aún no demuestran verdaderamente todo lo que pueden hacer. Sin duda alguna son los nuevos héroes más poderosos junto con esa mujer, sorprendiendo al héroe clase A. El hombre siguió diciendo: además ya no eres rango 38 sino que eres rango 39, Son Goku ya te ha superado a su rango superior en los rangos A, lo demuestra. Luke, la Fury y Genos también te superaron sus rangos como héroes clase S, lo demuestra, y Saitama pronto te va a superar también. Al escuchar eso el héroe lo recordaría pensando: ese idiota. Mientras tanto Saitama estaba caminando a su casa mientras pensaba: si llego a la cima de la clase C, seré promovido a clase B, arriba de esa clase está la clase A y arriba de esa está la clase S. Supongo que Genos, Luke, la Fury y Goku son bastante impresionantes. Quién sabe, tal vez este no es el tipo de héroe que quería ser. En ese momento se escucharía como alguien estaba corriendo, donde frente a Saitama se pondría el sujeto del seminario que diría: el seminario no ha terminado. En este negocio tenemos algo llamado novatada. A algunos de nosotros los héroes establecidos no nos gusta la idea de ser superados, así que aplastamos a los novatos con movimientos como este, lanzándole un golpe a Saitama donde se vería como una serpiente iba a atacar, pegándole a Saitama en la mejilla, donde todo se puso negro escuchándose el ruido de golpes. Al volver a ver vemos al sujeto fuera de combate con un golpe en la cara, enterrado en el suelo, mientras Saitama se iba caminando sin darle la más mínima importancia. Con Genos y Saitama pasaría lo de la historia original, decidiendo ir a comer algo, encontrándose con Goku, Luke y la Fury, donde decidieron ir a comer todos juntos. El sujeto que hablaba por el celular diría: ya veo con qué ahí se encuentra, estaré ahí pronto, gracias. Por cierto, supongo que les pusieron el rango S como les dije, ¿verdad? Héroe clase S rango 3.
Héroe clase S rango 4 y héroe clase S rango 5 lo dijo con una sonrisa. El sujeto diría déjeme ver. El joven diría está bien esperaré, lo decía a punto de entrar a su auto. El sujeto diría ya lo revisa, efectivamente el nuevo héroe clase S Luke es rango 3 y la nueva heroína la Fury es héroe clase S rango 4, considerados como los nuevos héroes más fuertes del mundo de acuerdo a lo que usted nos dijo. El joven diría perfecto, pero falta uno. El sujeto diría el nuevo héroe clase A Son Goku es rango 29. Al escuchar eso el joven se molestó mucho diciendo les dije que lo pusieran en clase S rango 3, 4 o 5. Con su gran habilidad es un gran desperdicio que sea clase A, por lo menos debieron darle un mejor lugar. El hombre diría lo sé, pero debido a que en el examen escrito no le fue tan bien como a los otros dos héroes que recomendó no pudimos hacer nada más. De hecho por su calificación debería haber sido clase B. El joven se empezó a calmar suspirando, a lo que diría bueno iré a hablar con él sobre esto y si quiere ser héroe clase S. Podríamos dar una demostración de lo fuerte que yo mismo me ofrezco como contrincante para que vean sus grandes habilidades. Bueno, los llamo luego para ver que los suban de rango, yo mismo le pediré disculpas por lo sucedido, lo dijo cortando la llamada. Con los demás vemos como estaban en un restaurante de udon. Saitama diría que bueno que les guste el udon, yo lo amo. Genos diría sí aunque no soy quisquilloso con la comida. Goku diría es delicioso. Luke diría es bastante bueno. La Fury diría a mí me da igual. La gente del restaurante los miraba mientras murmuraban. Saitama diría no creen que nos están viendo mucho. Genos diría es verdad, lo hacen desde que entramos. En ese momento dos chicas se acercaron a Goku, Luke y la Fury, diciendo hola les podemos dar la mano, lo dijeron bastante nerviosas como sonrojadas. A lo que Goku diría no hay problema dándoles la mano, haciendo que las dos chicas se emocionaran poniéndose rojas. Diciendo gracias claramente emocionadas. Luke haría lo mismo que Goku poniendo bastante rojas a las chicas. La Fury diría está bien pero deberán pagarme. Goku diría la Fury no seas así, solo es darles la mano. A lo que esta diría está bien mientras miraba a otro lado, dándoles la mano a las dos chicas que se fueron bastante felices como emocionadas. Otras dos chicas se acercaron diciendo que si se podían tomar una foto con ellos. Así más personas se acercaron diciendo que si les podría dar su autógrafo. Se podía escuchar como unas chicas decían que eran muy guapos. Esto era visto por Genos y Saitama. Este último diría sí que son conocidos y famosos. Genos diría es verdad sensei. Después de terminar ellos se volvieron a sentar diciendo lo sentimos, siempre es así. Saitama diría sí que son conocidos por la gente. Luke diría sí pero es un poco incómodo, no podemos ir a ningún lado sin que nos rodeen preguntando cosas o pidiéndonos hacer algo o darnos sus números de teléfono. Saitama diría vaya eso es increíble. Goku diría la verdad llega a ser incómodo. Saitama diría ya veo ustedes tienen mucho dinero supongo. Luke diría bueno la verdad es que sí pero se nos ha estado acabando como comemos mucho. Saitama diría ya veo entonces qué les parece si hacernos otra competencia señalando a un lugar. Todos mirarían viendo un cartel que decía reto de udon super picante. Premio 50.000 yenes. Si fallas 10.000 yenes, donde el número 18 diría 50.000 yenes supongo que lo haré por el dinero, donde todos comenzaron a comer para sorpresa de todos los presentes. Saitama no pudo terminar de comerlo cayendo sobre la mesa con un fideo saliendo de su nariz mientras decía me rindo. La Fury junto con Genos se terminaron uno completo mientras que Goku y Luke se comieron unos 10 cada uno diciendo estuvo delicioso. Número 18 diría sí que estoy satisfecho pero lo hago por el dinero. El dueño estaba llorando a mares porque esto le saldría muy caro. Goku diría no se preocupe puede darnos solo el de 2 premios a mí junto a mi hermano y los demás platos simplemente no nos lo cobre, ¿qué le parece? El hombre diría se los agradezco mucho sintiéndose muy aliviado, pensando será mejor sacar esa oferta al menos para ellos. En ese momento alguien entraría, el dueño diría bienvenido siéntese donde guste, pero se sorprendieron al ver quién era. Todos los presentes lo miraban sorprendidos mientras él caminaba sin darle la más mínima importancia. Yendo donde estaban todos, en ese momento el joven diría tú debes ser Genos, ganándose la atención de todos los presentes que lo miraron. Al verlo Goku, Luke y la Fury se sorprendieron mucho debido a que no se esperaban verlo en ese lugar, pero antes de que dijeran algo él diría hola Goku, la Fury y Luke tanto tiempo sin verlos.
Me alegra mucho ver que aceptaron mi invitación para ser héroes profesionales, pero pudieron haberme avisado, con gusto los hubiera acompañado para que no tuvieran que hacer final y fueran calificados como héroes profesionales. Luke diría: bueno, la verdad es que como te dijimos lo pensamos y decidimos unirnos el otro día, por eso no te avisamos. Sweat Mask, el ya conocido como Sweat Mask, diría: ya veo, bueno, me gustaría hablar con ustedes chicos afuera y contigo Genos, pero primero me presentaré. Mi nombre es Sweat Mask, el héroe clase A rango 1. Me gustaría hablar contigo también, Saitama, diría: clase A rango 1. La gente empezó a emocionarse. Genos diría: ¿hablar sobre qué? Saitama les susurró: cuidado, podría ser una novatada. Genos diría: ya veo, espere aquí sensei, ya vuelvo, lo dijo levantándose. Goku, Luke y la Full hicieron lo mismo, comenzando a seguir a Sweat Mask, mientras Saitama se preguntaba si Goku junto con los demás ya lo conocían. Afuera del restaurante vemos como Sweat Mask diría: escuché que te volviste un héroe clase S por excepción. A lo que Genos diría: sí, y que, ahí con eso. Sweat Mask diría: nada, pero recuerda, un héroe siempre debe ser un hermoso símbolo de justicia. Esa es mi filosofía, especialmente si eres un héroe clase S. Genos solo lo miraba serio, a lo que Sweat Mask diría: vamos, no me mires así, vine hasta acá solo para verte y hablar con Goku, la Full y Luke. Por cierto, ¿cómo estuvieron sus exámenes? A lo que Genos diría: fue una basura. Las pruebas son una pérdida de tiempo. Luke diría: fueron bastante fáciles. La Full diría: digo lo mismo. Goku diría: yo tuve problemas con el examen escrito. Genos diría: si viniste a pelear, ni me hagas perder mi tiempo empezando a caminar. Pero Goku lo detuvo diciendo: será mejor que no lo hagas, dudo que puedas ganarle. Él podría haber sido clase S hace mucho tiempo, además de ser alguien bastante fuerte. Además, no vino a pelear contra ti sino a darte la bienvenida, así que cálmate. Sweat Mask diría: él tiene razón. Por cierto, Luke y la Full supe que son clase S rango 3 y 4, los felicito, y hoy los recomendé a los 3 para ser clase S rango 3, 4 y 5, debido a sus habilidades. Luke diría: ya veo, por eso lo hicieron, ya me parecía extraño. La Full diría: bueno, no me importa mucho, de todas formas, hubiéramos podido subir. Sweat Mask diría: eso lo tengo más que claro, pero con las habilidades que tienen era un desperfecto tenerlos en un rango menor. Por cierto, Goku, perdón por lo que hicieron esos idiotas de la asociación de héroes, me encargaré de que te suban de rango a clase S rango 5. Goku diría: no te preocupes por eso, solo debo acabar con Kaijin peligrosos, acabar con asociaciones peligrosas y salvar gente para subir, lo dijo rascándose la cabeza. Sweat Mask diría: como prefieras, le diré a los de la asociación de héroes que te mantengan informado de lo que pasa, como si fueras un clase S. Bueno, me tengo que ir, nos vemos, y Genos, olvidaré lo que dijiste de las pruebas, lo dijo mientras se iba. Entonces todos regresaron al restaurante sentándose. Saitama diría: en serio, son increíbles para que hayan mandado al mejor de la clase A. Genos diría: la verdad es que no vino a pelear. Al escuchar eso, Saitama diría: entonces ¿a qué vino? A lo que Genos diría: vino a darme la bienvenida y hablar con el señor Goku, el señor Luke y la señora La Full, y lo dijo bastante pensativo. Entonces las chicas que habían pedido el autógrafo y las que le pidieron darles la mano dijeron: disculpen, son amigos de Sweat Mask, les podría dar de nuevo la mano y me dan su autógrafo. A lo que ellos dijeron: claro, haciendo lo pedido. Goku diría: pues lo conocimos hace un tiempo atrás, nos invitó a ser héroes profesionales debido a que éramos muy fuertes. Así nos conocimos y como queremos lo mismo, que es lo mejor para el mundo, nos llevamos bien. Bueno, nos tenemos que ir, Genos, Saitama, cuídense, lo dijeron, empezando a irse. Las chicas de hace unos momentos fueron donde estaba Saitama diciendo: eres amigo de Goku, número 18, y Luke, ¿nos das la mano por favor? Sorprendiendo a Saitama, que aceptó dándoles las manos a las chicas. Fin capítulo 2. Nos vemos la próxima vez que